Ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Continuando con el ciclo de charlas de la Confederación Odontológica de la República Argentina, tengo el gusto de presentar a la doctora María Dalma Gisela Barrios, que nos va a hablar de avance y marco informativo sobre el uso de óxido nitroso en odontología. La doctora Barrios es odontóloga de la Universidad Nacional del Noroeste, posgraduada en endodoncia, posgraduada en ortodoncia, diplomada en abordaje multidisciplinario de las disfunciones cráneo-vértebro-mandibulares, diplomada en la terapéutica farmacológica y seguridad del paciente, egresada de la primera cohorte del curso de capacitación y habilitación para el uso de óxido nitroso en odontología, llamado Analgesia Inhalatoria y Control de Ansiólisis del Óxido Nitroso, resolución 2024-3153-6-101. Coautora del primer manual guía de la formación de la técnica de ansiólisis y analgesia con óxido nitroso en odontología en Argentina. Bueno, doctora Barrios, un gusto que esté aquí con nosotros. Cuando quiera puede comenzar. Bueno, Una buenas noches, cosita, Gabriel. Sí, sí, disculpa, una cosita. Antes, todas las preguntas que tengan para realizar, luego que la doctora termine la disertación, allí serán respondidas. bueno. Buenas noches, Gabriel. Bueno, buenas noches a todos. Un placer que hayan destinado un toque de su tiempo. Sabemos que estamos todos saliendo del trabajo en este momento, así que muy bien. Bueno, ya Gabriel me presentó bien, digamos, entonces voy a pasar a compartir mi pantalla directamente. Si todo sale bien, tendría que estar compartiendo en este momento. Sí, Perfecto, sí. bien. Voy a agrandar acá un poquito. Tenía bloqueado mi micrófono. Como había dicho Gabriel, avances y marcos formativos sobre el uso del uso nitroso en Argentina, en la odontología, digamos. Em, nos va pasando. Bien, bueno, esto ya lo dijo Gabriel, así que no lo voy a mencionar, solamente falta ahí un pequeño detalle que soy parte de un grupo de trabajo que se llama Una Odontología Integral, que es justamente el que aparece en esta foto. Acá falta gente porque no estamos todos, justo en esa foto salimos los que habíamos hecho el curso en la primera corte y este es el doctor César Ríos, que es nuestro formador, presidente de la Asociación Brasilera de Sedación Consciente y como un poco el que nos fue guiando en todo este proceso, tanto en lo formativo como en muchas otras cuestiones que nos dieron mucha seguridad y te agradecemos un montón de ayuda. Y esta persona que ven acá es el doctor Pedro Soler, quizás algunos lo conocen, es el coordinador de nuestro equipo de trabajo y hablando en metáfora deportiva, ya que aprovechando en metáfora futbolística, ya que estamos en el Mundial, fue el que al empezar el partido dio la patada inicial para que todos podamos ir dominando y poder lograr un gol en cierta forma en nuestra provincia. Así que nosotros hoy podamos aplicarlo y que en el país estemos hablando en cierta forma es gracias a esta persona. Bien, pero vamos al tema, ¿por qué hablar de óxido nitroso hoy? Es una terapéutica bastante vieja, tiene más de 6 años más de 100 años de aplicación en el mundo. ¿Por qué estamos hablando de esto en este momento? ¿Por qué cobró importancia en este momento al margen de, bueno, de todo el marco por ahí del movimiento que se hizo en nuestra provincia y todo esto? ¿Por qué cómo reavivamos este debate y esto, digamos? Bueno, quizás lo haya notado, hay un aumento general de la ansiedad en la población. Yo tengo varios pacientes con trastornos de articulación temporomandibular, bruxismo y demás, y están afectados seriamente por los niveles de estrés y ansiedad que maneja la población. Esta ansiedad también nosotros los odontólogos somos de las ciencias médicas quizás los más temidos o los que a nadie quiere acudir y que las veces que tienen que acudir a nosotros es una cuestión importante de ansiedad, entonces se van mezclando todas las situaciones. Mejorar la experiencia odontológica porque esta ansiedad llega justamente a que la persona directamente no asista a la consulta odontológica o
asista y se sienta incómoda, esté a la defensiva y es un mecanismo totalmente involuntario, no es que el paciente nos quiere joder la existencia poniéndose nervioso o manoteando cuando ve que se acerca la aguja, sino que es un mecanismo involuntario que está sugestionado por experiencias y un montón de factores que hacen que la experiencia odontológica no sea lo mejor del mundo para él. Y también para generar una odontología accesible e inclusiva. Y esto es un punto bastante importante porque ciertos trastornos, como el trastorno del espectro autista, en diferentes grados, algunos problemas compartimentales o el simple miedo de los niños al odontólogo hace que a los odontopediatras se le complique un poco la tarea y ellos son especialistas en el manejo de niños, pero muchas veces esto hace que algunos niños no puedan acceder a la salud bucal y terminen accediendo la única arma que tenemos en el país y teníamos nosotros en nuestra provincia hasta hace un tiempo, que era la anestesia general, eh, que no es experiencias más buenas posibles, digamos, pero bueno, había que atenderlos. Pero bueno, yo sé que quizás no todos sean odontopediatras, quizás no todos sean cirujano bucomaxilofacial, que por ahí son las personas que tienen como más este encuentro con las situaciones problemáticas en el consultorio, pero sí que todos, quizás nunca, algunos nunca hayan atendido niños, algunos nunca hayan sacado un tercer molar, pero sí que todos hemos atendido un paciente con miedo al odontólogo, por no decir el 90% de nuestros pacientes y algunos con miedo extremo al odontólogo, no solamente un nerviosito del momento. Según la OMS, una estadística internacional, la ansiedad odontológica se va a ver en tres niveles diferentes. La más severa, que es odontofobia severa, miedo paralizante de personas que no pueden acercarse a un instituto de salud dental porque realmente podrían desmayarse y ciertas cuestiones. Del 3 al 5% de la población sufre esa patología, digamos, que directamente no lo pueden controlar. El 15% de la población mundial sufre una odontofobia moderada, que bueno, que mediante algún control, una medicación ansiolítica antes de la consulta odontológica lo pueden manejar. Y del 35 al 70% presenta cierto grado de nerviosismo en la situación odontológica. Entonces, esto debe de que, si bien no todos los pacientes tienen un miedo patológico al dentista, muchos pacientes le causan nervio la situación odontológica. Y esto lamento porque en todo esto a veces he visto algunos comentarios como, bueno, la manera más efectiva, por ahí dijimos en algún momento que con el óxido nitroso hacíamos prevención y se nos retrucó diciendo la manera más efectiva de hacer prevención es apostando al cepillado, bueno, a la floración y las estrategias que sabemos nosotros que son preventivas. El problema es que no puede haber experiencias preventivas si el odontólogo no puede lograr que el paciente abra la boca para realizar esa experiencia preventiva. Nosotros no podemos hacer control de caries si el paciente no asiste al consultorio odontológico a hacer un control de caries. Y la realidad en nuestro país es que, y en muchos países, es que muchos pacientes, muchas estadísticas a veces no son fiables porque el paciente directamente no asiste al centro odontológico, por muchas cuestiones, pero sobre todo el miedo. Entonces esto genera una de las barreras más grandes para el cuidado preventivo, lo que desencadena que casi la mitad de la población mundial padezca enfermedades bucodentales. Eh, y no siempre tiene que ver con el descuido, digamos, del paciente, el que en muchos casos es cierto. Este cuadrito lo había presentado el doctor Ríos en el congreso que se hizo en abril acá en Resistencia. Bueno, él decía que dentro del miedo al odontólogo iba a haber varias cuestiones, o sea, ¿por qué la gente le tenía miedo al odontólogo, tenía miedo de ir al odontólogo? Y bueno, el miedo de la ansiedad dental era una de las más frecuentes, que bueno, incluía fobia dental, miedo al dolor, experiencias traumáticas previas, porque no siempre el paciente va a tener fobia al odontólogo, miedo al odontólogo por una experiencia previa. La mayoría de los casos sucede que por experiencias malas, tanto del profesional o de procedimientos,
por mal manejo del dolor, bueno, el paciente desarrolla un miedo o al odontólogo. Pero la realidad es que muchas veces no es necesario. Algunos miedos son irracionales. Hay niños que nunca han ido al odontólogo y tienen fobia a las agujas, sin experiencia previa a las agujas, tienen miedo al odontólogo sin experiencia previa al odontólogo. El costo, bueno, costo de tratamiento, falta de tiempo en menor medida, experiencias negativas previas, como que hayan tenido dolor o hayan tenido malos tratos por profesional, vergüenza o culpa, algunos porque no lo consideran necesario, bueno, cuando me duele voy al odontólogo, pero si no, no voy. La accesibilidad geográfica, que bueno, zonas alejadas que no tienen acceso a centros de asistenciales o a odontólogos particulares, y condiciones médicas o discapacidad que constituyen una barrera física, cognitiva o sistémica para la accesibilidad al consultorio odontológico, al hospital o la clínica, lo que sea. Entonces, esto nos hace pensar en una estrategia, en una herramienta que no la tengamos todavía, que nos pueda ayudar y que actualmente ayuda en todo el mundo a que estas personas puedan acceder, las que se puedan acceder a la salud dental. Y entonces caemos a hablar del óxido nitroso. El óxido nitroso es, el concepto, digamos, es un componente inorgánico que no es inodoro, tiene una estructura simple, es una estructura lineal, que a temperatura y presión ambiente va a estar en estado gaseoso, o sea, es un gas. En condiciones controladas es un líquido, por eso lo podemos envasar en los tubos, pero en condiciones normales es un gas. En el medio ambiente está de esa forma. Es químicamente estable y es prácticamente invisible, no se puede ver bien el óxido nitroso como, bueno, es un gas visible, es como el oxígeno prácticamente, y de sabor ligeramente dulce. Va a tener una farmacodinámica que nos va a permitir a nosotros lograr los efectos que queremos lograr con la aplicación de la técnica. Tiene un efecto ansiolítico, ahora lo voy a explicar un poquitito más, pero va a excitar los mismos centros que las benzodiazepinas, entonces tienen los mismos efectos. Es un analgésico suave, si bien causa un cierto grado de analgesia, esta es leve, por lo cual no se desestima el uso de la anestesia local para los tratamientos dentales. Si el paciente está sedado, debe ser anestesiado también. Y es un anestésico muy pobre, sobre todo en las concentraciones que se utilizan en odontología. La historia y la bibliografía nos dice que el óxido nitroso se utilizó un tiempo como un anestésico para anestesia general, pero la realidad es que es muy malo como anestésico general porque usada en una concentración del 100% se logra muy mala anestesia, muy poco controlada, entonces se tienen gases mucho más seguros y sustancias, fármacos más seguros para lograr anestesia general, y eso es campo del anestesiólogo. La farmacocinética va a ingresar por vía inhalatoria, es un fármaco que ingresa por vía inhalatoria, es gaseoso, tiene una absorción rápida, se absorbe a través de los alvéolos dentarios, de la red de capilares que existen a nivel de los alvéolos pulmonares, perdón, dentarios dije, y es relativamente insoluble en la sangre. Esta capacidad lo hace que sea excretado por vía pulmonar, es decir, a través de la respiración, inhala óxido nitroso, exhala otra vez óxido nitroso, prácticamente inalterado. ¿Y por qué dice prácticamente inalterado y no inalterado? Porque en algunas circunstancias se combina con algunas moléculas, pero no son de relevancia, salvo que haya un problema médico de fondo, que vamos, también voy a explicar qué es ese problema médico que puede llegar a haber. Tiene un efecto y recuperación rápida. Esta eliminación rápida que se da del óxido nitroso a través de la vía pulmonar nos permite que cuando nosotros dejemos de administrar el fármaco, se elimine a través de la misma respiración. Es decir, que al cesar el suministro de óxido nitroso, el efecto ansiolítico, sedativo, analgésico cesa automáticamente y se elimina, eh, produciendo una recuperación del paciente tras 3 o 5 minutos después del cese de la aplicación del gas, lo cual hace que, comparado con otros fármacos que se utilizan para sedación mínima, sea bastante más conveniente, digamos. Bien. A esto va a ser breve, pero es importante por ahí conocer la historia de este gas porque ya es un antecedente
no solamente en la analgesia ontológica, sino en la analgesia en general. Fue descubierto y aislado por Joseph Priestley en 1772. En 1798, Humphrey Davy descubre las propiedades analgésicas y euferizantes, aplicándoselo a él mismo, digamos. Entonces descubre que, bueno, tenía dolor de cabeza, me pongo el óxido nitroso, se me calma el dolor de cabeza. Sirve como analgésico, pero si estoy mucho tiempo bajo el efecto o en concentraciones muy altas, causaba euforia. En 1844, Horace Wells, odontólogo, ve una presentación donde aplican esto y entonces decide probarlo también con él mismo y se realiza una extracción dentaria bajo los efectos del óxido nitroso y fue realmente un pionero de la anestesia dental porque lo pudo hacer, digamos, solo con el efecto del gas. Horace Wells se va a aliar con Morton e intentan hacer una demostración de los efectos de este gas para atraer el interés de la comunidad científica, algo parecido a lo que estamos haciendo ahora, pero falla esa presentación, el paciente no se seda, no se anestesia en realidad correctamente, siente dolor. Después de muchas investigaciones se sabe que fue por un defecto en la titulación del gas, en las concentraciones que se utilizó. Bueno, la cuestión es que Horace Wells perdió mucha credibilidad, dejaron de creer en sus avances y básicamente me lo ningunearon de la comunidad científica. Morton, por otra parte, empieza a hacer algunas investigaciones y descubre el éter, que fue el hito anestésico de la quirúrgica moderna, porque ese era un gas que se utilizó en gran medida en la anestesia. Y en 1848, Horace Wells se suicida porque nunca se pudo recuperar de ese fracaso, digamos, de la presentación con óxido nitroso y se termina suicidando la presión. Mucho tiempo después, o no tanto tiempo después, en 1860, se descubre que el óxido nitroso combinado con el oxígeno producía menos efectos adversos y era mucho más beneficioso, y desde ahí se empezó a utilizar en esa mezcla en los Estados Unidos, ya haciendo un salto temporal bastante importante de prácticamente 100 años. En la década de los 40-50 de los 1900 se descubre la lidocaína, entonces al tener un anestésico local bastante efectivo, hacía que ya no sea tan necesario utilizar al óxido nitroso como anestésico, pero se siguió utilizando como ansiolítico y sedación consciente. En 1968, Harry Langa estandariza la técnica de sedación consciente, que es la que se utiliza hoy en día en los países que están habilitados. Y en la actualidad, bueno, está validado su uso por muchos organismos internacionales, que ahora vamos a hablar un poquito más, y otras instituciones de mucho prestigio a nivel mundial que controlan no solo la actividad ontológica, sino también la actividad médica. Entonces, es una técnica que podríamos decir tiene prácticamente 100 años o podríamos decir tiene más de 100 años de aplicación y avalada por muchas instituciones de renombre. El mecanismo de acción del óxido nitroso está en discusión porque actúa a varios niveles, entonces por ahí lo correcto es decir que modula múltiples sistemas neuroquímicos del sistema nervioso central. Porque, bueno, él va a tener un efecto ansiolítico, que es por ahí el efecto que más nos interesa a nosotros porque queremos controlar la ansiedad que nosotros mismos le provocamos o que la situación ontológica le provoca al paciente. Produce ansiólisis, disminuyendo la respuesta emocional al estrés. Básicamente, en líneas generales, esto es farmacología, pero para mencionarlo muy rápido para entender un poco el mecanismo. Eh, es un antagonista del receptor de NMDA y esta inhibición eh, va a reducir la acción excitatoria del glutamato, es decir, que eso se va a traducir en sedación y analgesia. El glutamato aumenta los niveles de dolor entonces va a disminuir los niveles de estrés. También va a aumentar los niveles del GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso, y este aumento de la actividad va a contribuir al efecto sedante y ansiolítico. Lo que tiene el óxido nitroso con su efecto ansiolítico es que actúa al mismo nivel que las benzodiazepinas
utilizando los mismos receptores específicos que la benzodiazepina, entonces produce un efecto similar. Cosa que hay que tener cuidado cuando se aplica la técnica a un paciente que está medicado con benzodiazepinas, ya que potencia el efecto sedativo. Entonces ahí hay que tener ciertos cuidados, ¿no es cierto? Efecto analgésico, en parte por ser antagonista del receptor de MNDA, y también varios estudios han demostrado que potencia la liberación de opioides endógenos que son causantes de aliviar el dolor. Pero es un analgésico leve, no es un analgésico que nos pueda, bueno, decir, bueno, está sedado con óxido nitroso, no voy a necesitar hacer una anestesia, un bloqueo anestésico para hacer esta extracción. No llega a esos niveles, produce una analgesia lo suficiente para bajar los niveles de estrés producidos por el dolor, pero no lo suficiente como para no necesitar bloqueo anestésico. Relajación favorece a la sensación de bienestar y relajación, mejorando la experiencia del paciente, produce relajación muscular porque distiende los vasos sanguíneos, vasodilatación, y entonces eso va a producir un cierto relajo también a nivel del músculo esquelético. Y una de las cosas más importantes que tiene es que el paciente mantiene los niveles de conciencia o debe mantener los niveles de conciencia durante todo el procedimiento. Es capaz de responder a órdenes verbales durante todo el procedimiento, se mantienen los reflejos protectores, es decir, el paciente tiene que estar despierto pero tranquilo. Y eso es menester de la técnica y es la que lo diferencia de quizás las otras opciones que hay, digamos. Los niveles de sedación, yo lo puse acá en odontología porque también se utilizan en odontología, pero son los niveles de sedación en general. El primer nivel se va a llamar iatrosedación. Este gráfico lo saqué de una presentación del doctor Stanley Malamed que tuvo en abril de este año acá en Resistencia. El profesor Stanley Malamed es un referente a nivel mundial de la técnica, escritor de varios libros, anestesista odontólogo, vamos a decir, el Messi bueno, tiene la edad de Messi, es más grande, pero de la sedación inhalatoria con óxido nitroso. La iatrosedación es el primer nivel, que es algo que conocemos muy bien, es el control de la ansiedad mediante la comunicación con el paciente, empatía, conducta profesional, eh, mostrar, decir, hacer, todo lo que sabemos con respecto a lo que es la motivación, le llamamos nosotros. Esto es la iatrosedación. Una clave es que la iatrosedación nunca se deja de aplicar por más que uno vaya a los otros niveles de sedación. La motivación siempre es lo más importante porque es lo que nos permite tener un lazo de confianza con nuestro paciente. El paciente para que nosotros podamos trabajar de manera más tranquila y él también tiene que confiar plenamente en nosotros, entonces esa es la primera barrera, lograr que el paciente confíe en nosotros, que es como estamos trabajando hasta el momento. Luego va a venir la sedación mínima y acá es el nivel donde vamos a ubicar al óxido nitroso, la sedación inhalatoria. El paciente va a responder normalmente a órdenes verbales y va a mantener intactos los reflejos protectores. Esto es importante porque el paciente, al ser consciente, va a responder de manera propia, respira por sus propios medios, puede contestarte preguntas simples, puede inclusive a veces hacer movimientos motores, algunos pacientes con no tanta precisión, otros con buena precisión, pero tiene que responder a esos estímulos. Esta flechita que vamos a ver acá es el límite de la conciencia. A medida que nosotros vamos avanzando, se va llegando a la inconsciencia. Sedación moderada, respuesta intencional a órdenes verbales o estímulos táctiles débiles, es un poquito más profunda, ya no se logra con la sedación con óxido nitroso, más bien se utilizan combinaciones, a veces del óxido nitroso con sedación intravenosa. Es un nivel un poco más complejo y hay que tener mucho entrenamiento en el monitoreo de los signos vitales. Y ahí llegamos al límite de la conciencia, que es cuando ya se empieza a trabajar con un paciente inconsciente, un paciente que es necesario que esté en un quirófano monitoreado por un anestesiólogo, que es la sedación profunda donde la respuesta es limitada, puede requerir asistencia para mantener la permeabilidad de la vía aérea. El paciente no está del todo dormido, puede responder a ciertas cosas, pero necesita que sean monitoreados sus signos vitales por una persona que pueda revertir ese efecto con facilidad, que son los médicos anestesiólogos.
Y bueno, la anestesia general, que es la pérdida completa de la conciencia y obviamente suele requerir manejo avanzado de la vía aérea, manejo de intubación y un montón de cuestiones que no son nuestro campo ni nuestro perfil profesional. Cuando nosotros pasamos la línea del inconsciente, son situaciones que son estrictamente de quirófano, de un equipo quirúrgico y de un médico anestesiólogo. El objetivo es utilizar el nivel mínimo de sedación necesario para lograr el confort del paciente y permitir la realización segura del tratamiento. Acá queremos que estén un poquito más calmados para que ellos estén tranquilos y nosotros podamos trabajar de la manera más cómoda posible y que ellos puedan acceder a ese tratamiento de la manera más humanizada posible. Bien. Este cuadrito es general, o sea, las medidas más utilizadas de sedación a lo mejor en el consultorio odontológico es la sedación oral, ¿no es cierto? Las diferentes benzodiazepinas que se utilizan eh, hoy día en el consultorio. Bueno, esta es una realidad que depende de la provincia. Nosotros en la provincia del Chaco no podemos prescribir ningún tipo de ansiolítico, así que si necesitamos de la ayuda farmacológica de benzodiazepinas, tenemos que recurrir a un médico que las prescriba. Sé que en otras provincias sí, los odontólogos tienen la potestad de prescribir algunos ansiolíticos que son de uso más nuestro, pero es lo que se utiliza y va a tener unas ciertas comparaciones. No quiere decir que haya mejores o peores, sino para hacer la comparativa entre la sedación inhalatoria con óxido nitroso. Bueno, la vía de administración de la sedación oral va a ser obviamente por vía oral, puede ser en comprimidos o jarabes, dependiendo mucho también la edad del paciente al que se está administrando. La inhalatoria se va a administrar a través de una mascarilla nasal, que bueno, pues en algunas fotos a lo mejor sale una mascarilla nasal, va a cubrir la nariz, y en muchos casos también una mascarilla un poquito más grande que se llama full face, que cubre la boca cuando por ahí tenemos pacientes que tienen una respiración mixta y situaciones particulares. Pero la de elección es la mascarilla nasal. El inicio de la acción de una sedación oral, 30 a 60 minutos, que suele ser el tiempo mínimo que todo fármaco necesita para tener su concentración máxima en sangre y ahí empezar a producir el efecto. La sedación inhalatoria con óxido nitroso de 3 a 5 minutos aproximadamente. Titulación, que es qué tanto control nosotros vamos a tener de la dosis del fármaco que estamos administrando. La sedación oral no es titulable porque la dosis depende de factores variables como el peso, la edad del paciente, como todos los fármacos, no lo podemos controlar. O sea, tenemos una dosis fija para determinado paciente, paciente adulto tanto, paciente niños se va a calcular por kilo. Bueno, el óxido nitroso es titulable en tiempo real porque uno va a ir administrando y titulando el óxido nitroso según la necesidad que vaya teniendo de sedación del paciente. Va a haber pacientes que se van a sedar a lo mejor con una concentración más alta, menos. El mismo paciente en varias sesiones puede variar mucho las concentraciones, entonces uno va regulando eso en tiempo real. Y eso es lo que hace segura la técnica también porque la podemos manejar de mejor manera. Control de la profundidad de la sedación oral es limitado porque uno no sabe los fármacos cómo actúan realmente en los pacientes y en algunos pacientes pueden causar más efecto, en otros menos efecto, no lo podemos controlar porque depende mucho del metabolismo. Pero sin embargo, bueno, en el óxido nitroso como lo podemos ajustar es muy preciso y ajustable. O sea, nosotros vamos moderando la respuesta del paciente. Si vemos que el paciente no da una respuesta exagerada, bueno, quizás debemos bajar la concentración de óxido nitroso y lo hacemos. Predictibilidad de la respuesta, sedación oral es variable según el paciente y la sedación inhalatoria es bastante alta, es muy predecible cómo podemos ir observando los cambios del paciente. La recuperación va a ser lenta porque como todo fármaco tenemos que esperar a que el fármaco se metabolice y se excrete del cuerpo para cesar su efecto. La sedación inhalatoria, una vez que cesa la administración del gas, el paciente se recupera rápidamente. Eliminación, bueno, se va a eliminar la sedación oral por metabolismo hepático y excreción renal, por lo tanto va a interaccionar con el sistema del cuerpo y hay que tener cuidado con eso también. La sedación inhalatoria se elimina de vía pulmonar casi completa. Ajuste durante el procedimiento, si nosotros necesitamos menos sedación o más sedación,
con la sedación oral no lo podemos hacer, el paciente ya tomó su dosis y tenemos que respetar el nivel de sedación que hemos llegado y trabajar con eso. La capacidad de titulación del óxido nitroso hace que lo podamos manejar eso durante todo el tratamiento. Si vemos que el paciente se pasó a una overdosis, que es una dosis un poquito más alta de lo que produce sedación, bueno, bajamos la dosis o mismo subimos la dosis si el paciente no llega al estado de relajación. Suspensión del efecto no es inmediata porque en la sedación oral tenemos que esperar que el fármaco se metabolice y eso es una cuestión del cuerpo de la persona. Y el óxido nitroso, suspendemos el suministro de óxido nitroso y el efecto cesa, casi automáticamente les diría. Nivel habitual de sedación, mínima a moderada. En la sedación oral se puede llegar a niveles un poco más profundos, pero en sedación con óxido nitroso llegamos, solo con óxido nitroso, llegamos a ansiólisis o sedación mínima. Respuesta a órdenes verbales. En la sedación oral puede estar disminuida, es una sedación consciente, pero muchas veces depende del paciente, puede estar aletargada, disminuida, responder a algunos estímulos, a otros no. Pero en la sedación con óxido nitroso eso se mantiene. Los reflejos protectores, bueno, van a estar conservados en sedación inhalatoria, pueden alterarse según dosis y fármaco en la sedación oral. El alta del paciente, aunque la sedación oral es un método de sedación que el paciente, digamos, se recupera bastante rápido comparando con otro tipo de sedaciones, requiere mayor observación, pasar el paciente a una sala de recuperación, ir monitoreando, fijándole que todo esté bien. Y el óxido nitroso es rapidísimo. Efectos adversos. La sedación oral puede producir somnolencia prolongada, es decir, que el paciente, incluso después de que cesó el efecto, siga con una sensación de somnolencia. Puede causar una leve depresión respiratoria y reacciones paradójicas, amnesia anterógrada también. El óxido nitroso, si es que llega a ver, a los efectos adversos que más podemos ver son las náuseas, mareos y la cefalea transitoria, el dolor de cabeza, pero que son evitables y reversibles. Ya vamos a ver cómo. El margen de seguridad va a depender en la sedación oral del fármaco que estemos utilizando. Hay muchos fármacos que se utilizan y todos tienen diferentes márgenes de seguridad dependiendo también el paciente al que vamos a aplicar y el óxido nitroso es muy amplio siempre que se administre de manera correcta. Y la ventaja principal que a lo mejor tiene la sedación oral es que es fácil la administración porque, bueno, el paciente toma una pastillita, tomala y vení dentro de 30, tómatela 30 minutos, 60 minutos antes de venir al consultorio y estamos, y es más económico porque solamente involucra comprar el fármaco y que se administre el paciente. Y el óxido nitroso, la mayor ventaja es que podemos titularlo, podemos manejar los niveles todo el tiempo y tiene una rápida recuperación. Y bueno, no puse de ventajas ahí, pero por ahí sí es una técnica que lleva un poco más de inversión en lo económico porque requiere aparatos específicos y cuestiones que son específicas para esto y que no, que son un poco más costosas. Bien, objetivos o para qué lo utilizaríamos. Uno, bueno, ya lo dije en varias oportunidades en esta presentación, para la eliminación o reducción de la ansiedad en los pacientes. Esta reducción de la ansiedad también nos va a llevar a una reducción de los movimientos involuntarios. Vieron que, como les decía, bueno, nos vamos acercando con la aguja y el paciente tiene una reacción involuntaria que es manotearnos la mano. Sostener la mano, manotear la aguja, dar vuelta a la cabeza, son reacciones en realidad involuntarias que vienen del mismo mecanismo del miedo del paciente. Eh, Esto lo va a reducir porque el paciente está relajado, no va a reaccionar de esa manera tan precipitada. Cooperación y mejorar la comunicación entre el paciente y el profesional. El paciente va a mostrarse cooperativo porque está tranquilo. Muchas veces hay veces que nos enojamos incluso con los pacientes porque no cooperan, pero es algo muy independiente a lo que puedan ellos manejar. La ansiedad, el miedo y el dolor son cuestiones que nublan nuestro propio razonamiento y el paciente a lo mejor no puede pensar y no es que, bueno, de malo nos manotea o no abre la boca, sino que son reacciones normales y entendibles. Eleva el umbral de la percepción del dolor, esto debido a su efecto analgésico. ¿En qué nos ayuda esto? Una de las cosas que causan más dolor la odontología es la aplicación de la anestesia local.
que es por infiltración, ¿no es cierto? La única manera que tenemos nosotros de anestesiar a un paciente para un procedimiento odontológico. Y es uno de los procedimientos que más le causa dolor porque el paciente después, bueno, cuando le estamos haciendo la extracción, el paciente está anestesiado. A lo sumo va a tener miedo, pero no va a sentir dolor por la extracción porque está bloqueado. Pero para eso necesitamos bloquearlo y esa inyección produce mucho dolor. Bueno, el óxido nitroso elevar ese umbral de dolor permite que la inyección, el dolor de la inyección de la infiltración no se sienta, entonces eso es un gran alivio para el paciente porque es bastante molesto y que inclusive el dolor post inyección que bueno, a veces queda una sensibilidad en los tejidos y demás, no haya y después también potencia mucho el efecto de los anestésicos locales, tanto en duración como en cantidad. Mejora la tolerancia en periodos más largos de tratamiento, a lo mejor hay tratamientos que duran mucho más tiempo y el paciente quizás no es fóbico, pero sí causa una cierta ansiedad y después de un cierto tiempo el paciente empieza a adquirir ansiedad porque el tratamiento es largo. En auxilio al tratamiento en pacientes portadores de necesidades especiales, eh, niños que estén dentro del espectro autista, que bueno, que muchos, gracias a Dios, se pueden llegar a manejar a través del manejo de la conducta de la neurociencia, pero hay muchos que no, y actualmente están destinados a anestesia general y nos puede auxiliar en eso. No en todos los casos, la verdad es que hay que saber diagnosticar muy bien, las neurodivergencias son complicadas pero con la correcta motivación se puede llegar a evitar muchos casos de quirófano innecesariamente. Y bueno, son potenciadores los sedativos que si el paciente tiene benzodiazepinas lo va a potenciar y bueno, ahí vamos a tener que tener cuidado por el dosaje del óxido nitroso, que es lo que nosotros podemos controlar. Dentro de estas indicaciones vamos a mencionar esta escala que seguramente la mayoría conoce, que es la escala ASA, que es una clasificación del estado físico de un paciente que de la Sociedad Americana de Anestesiología. Ellos van a tener 6 clasificaciones para el paciente desde paciente ambulatorio a paciente de internación, que va a tener mucha diferencia en la anestesia y en este caso la sedación, de qué maniobras se pueden utilizar o no, y para tener también en cuenta según el paciente. Pacientes ASA 1 son los pacientes sanos, sin enfermedades sistémicas, que son personas sanas que no tienen ningún tipo de antecedente patológico, examen físico y estudios normales. Un joven sano, un paciente sin enfermedades conocidas, son los pacientes, bueno, los que están. Yo quise encontrar una, ¿cómo es? Estoy leyendo el chat de que acá me puso no son necesidades especiales, sino paciente con discapacidad o necesidad de apoyo, obviamente totalmente aceptada y en realidad ya me lo habían dicho, a veces como que no recuerdo de poner específicamente, pero eso es muy cierto lo que me dice la doctora. La full face no nos sirve de mucho porque trabajamos los casos. Ahora voy a hablar un poquito de qué casos específicos, pero sí, por eso dije que lo ideal es la mascarilla nasal porque es lo que más cómodo nos permite trabajar a nosotros. Bien, paciente ASA 2, paciente con enfermedad sistémica leve controlada, enfermedad leve que no limita de forma importante la actividad del paciente, hipertensión controlada, diabetes, embarazo, pacientes fumadores y también pacientes por encima de los 60 años, aunque no presenten ninguna de estas comorbilidades, se consideran pacientes de ASA 2 también, digamos, porque el cuerpo se va desgastando. Paciente de ASA 3, paciente con enfermedades sistémicas graves que limitan sus actividades, son más severas, tienen la limitación funcional, no está incapacitado el paciente, pero tiene una limitación funcional y bueno, diabetes mal controlada, EPOC, cardiopatías, obesidad mórbida. El límite para nosotros poder diagnosticar un paciente y saber que es seguro aplicar esta técnica es ASA 1 y ASA 2. En la actualización que tuvimos con el doctor Stanley Malamed, él nos dijo que los pacientes de ASA 3 que evaluemos y que estén compensados de alguna manera son posibles candidatos a la sedación con óxido nitroso, pero la realidad es que lo ideal es paciente ASA 1 y ASA 2 porque se mantienen dentro de los márgenes de seguridad de esta técnica. Pacientes ASA 4 son pacientes que tienen enfermedad sistémica grave, pacientes que normalmente están internados, o sea, ya no son pacientes ambulatorios,
paciente hacia 5 cuidados paliativos prácticamente, y bueno, hacia 6 son pacientes que están con muerte cerebral, así que eso ya se escapa de nuestro ámbito que es el ambulatorio. Así que estos son los pacientes candidatos y dentro de ASA 1, ASA 2, las diferentes condiciones como discapacidad, como había mencionado la doctora, y pacientes con ansiedad. Eh, pero sí, bueno. Pero como todas las técnicas va a tener contraindicaciones que son pocas si comparamos con otro tipo de sedaciones, pero son contraindicaciones que tenemos que tener muy presentes porque algunas son absolutas, es decir, no, de ninguna manera no es negociable, y algunas que son relativas porque son a lo mejor transitorias o porque van a depender también de cómo esté controlado el paciente. Contraindicaciones absolutas para la técnica, las que están en negrita: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Por obvias razones, el paciente, este fármaco se administra por vía inhalatoria, entonces cualquier tipo de afección que pueda afectar en la respiración del paciente, su capacidad pulmonar y respiratoria, no es candidato a la técnica porque eh, primero que el fármaco no va a ser efectivo porque no va a poder llegar a su concentración máxima, y son pacientes de mucho riesgo, son pacientes que les cuesta respirar, entonces comprometer la función respiratoria no está dentro de los estándares. Disturbios emocionales severos o dependientes de medicamentos. Hay ciertos síndrome esquizofrénico, ciertas medicaciones muy fuertes que se utilizan que en combinación con el óxido nitroso causan efectos no tan esperados y son poco controlables, entonces contraindicación absoluta. Deficiencia de la vitamina B12 no tratada. El óxido nitroso yo había dicho que salía prácticamente inalterado del organismo por vía respiratoria. Se combina en muy poca medida con la vitamina B12, de manera que en un paciente que no tiene ningún tipo de afección con esto no pasa nada, pero en un paciente que presenta deficiencias tanto de la B12 como algunos síndromes raros de la hemoglobina, va a ser un factor de riesgo bastante importante, entonces una contraindicación absoluta. Tratamientos con sulfato de bleomicina, deficiencia de metileno tetrahidrofolato reductasa, que son síndromes sumamente raros, pero afecta el metabolismo en general, entonces no está descartado su uso. Y esto, consumo problemático, sobre todo de cocaína. Eh, los pacientes con consumos problemáticos son, ya sabemos, poco controlables, pero la cocaína interacciona de manera muy mala con el óxido nitroso y puede llevar a escenarios muy catastróficos, arritmias. Y entonces, el doctor Ríos a nosotros en nuestra formación nos dijo que si el paciente lleva 48 horas sin el consumo de cocaína, podría atenderse, digamos, pero es riesgoso porque sabemos que no siempre los pacientes nos dicen la verdad. Entonces, algunas contraindicaciones que son relativas: esta primer trimestre de gravidez, de embarazo, estaba dentro de las contraindicaciones totales, pero en la actualización que hicimos con el doctor Malamed nos dijo que estudios recientes han demostrado que no tiene potencial teratogénico el óxido nitroso. De todas formas, nosotros sabemos que todos los tratamientos odontológicos que puedan demorarse para el segundo trimestre de embarazo, que es el más seguro, es lo mejor. Eh, em, algunos problemas de las vías aéreas altas que dificultan la respiración nasal, porque si el paciente no puede respirar con facilidad, no puede administrar el fármaco. eh, Dentro de esto tendríamos, por ejemplo, pacientes que son respiradores bucales, que es una contraindicación relativa, y acá viene la pregunta de la doctora. Justamente nuestro terreno es la boca, por lo tanto, una mascarilla full face sería bastante complicado trabajar porque está ocupando el sector donde nosotros controlamos. Entonces, también una de las actualizaciones que nos hicieron es que, bueno, estos pacientes con respirador bucal, sí, si tiene un problema de fobia a las agujas o fobia a la anestesia, podríamos sedar con la mascarilla full face y al retirar poder realizar la infiltración bajo todavía los efectos del óxido nitroso,
O bien en pacientes, por ahí niños con problemas comportamentales o niños dentro del espectro TEA, utilizar la mascarilla para aprovechar su respiración nasal y después colocar la mascarilla nasal una vez que están bajo el efecto sedativo. Para eso se utilizaría la mascarilla full face, pero no es lo ideal es la mascarilla nasal porque es un actuar sumamente rápido esto. Cirugía de nariz, garganta o oídos recientes porque puede causar dolor, porque es por vía inhalatoria. Trauma craneal con hipertensión craneal, bueno, son pacientes que generalmente están internados, así que no van a venir al consultorio a sacarse una muela, evidentemente. Cirugía oftálmica con gases intraoculares y distensión abdominal, iliointestinal y neuroperitoneo porque el óxido nitroso tiene capacidad expansiva, es decir, que va a llenar todas las cavidades de nuestro cuerpo y va a causar esta expansión. Por eso también, o sea, aplicar la técnica, el paciente tiene que haber ido al baño a vaciar la vejiga porque puede producirle ganas de orinar por la presión que va a generar el óxido nitroso en la vejiga. Eh, no necesariamente tiene que venir en ayunas, pero no tiene que venir con el estómago demasiado lleno porque esto puede llevar a vómitos por la misma presión que va a generar el óxido nitroso sobre las cavidades. Y ahora esto, ¿por qué se va a considerar entonces una técnica segura? Y va a tener algunas ventajas. Una es el amplio margen terapéutico, es considerada la técnica de sedación consciente más segura que existe en el mundo. Tiene realmente pocos reportes y generalmente los reportes que tiene de algún inconveniente se han dado por el mal uso o por síndromes bastante raros. Yo he visto en algunos comentarios dos jurisprudencias en particular. Una es de una nena, las dos son de Estados Unidos, una nena que tiene un síndrome que tenía un síndrome extremadamente raro que se llama metahemoglobinemia, lo tuve que escribir porque es tan raro, que básicamente se trata de un síndrome que produce que los niveles de hemoglobina en sangre sean inferiores al 1%. Entonces, este caso de una nena que fue al odontólogo, se realizó en Estados Unidos, casi todas se realiza bajo sedación con óxido nitroso, y la nena después llegó a la casa y un tiempito después falleció, no pudo ser estabilizada y presentaba este síndrome extremadamente raro que lo descubrieron en la autopsia porque no se entendía. Entonces, bueno, ahí tenemos una de las contraindicaciones absolutas, pero aparte un síndrome extremadamente raro. Y después otra jurisprudencia que corresponde a un paciente con obesidad mórbida, que es un paciente ASA 3. Entonces, la técnica es segura siempre y cuando el profesional que lo aplique tenga el criterio, la formación suficiente para poder discernir estos casos clínicos particulares. Monitoreo clínico continuo. Durante todo el procedimiento, el paciente se va a mantener consciente, va a responder a órdenes verbales con reflejos protectores conservados. Se va a monitorear la presión arterial durante todo el tratamiento. Se hace una toma de presión antes de la sedación, durante la sedación, las veces que sean necesarias. No compromete significativamente la presión arterial. También se va, esto es lo más importante, monitorear la saturación de oxígeno a través de un oxímetro de flujo y la frecuencia cardíaca, que si la técnica está siendo efectiva debería disminuir los latidos por minuto del paciente. Se administra siempre en conjunto por el oxígeno y el oxígeno es en parte lo que le da seguridad a la técnica porque va a reducir los efectos adversos asegurando la oxigenación durante todo el procedimiento. El paciente nunca va a dejar de respirar oxígeno e inclusive en la máxima concentración que se puede utilizar en los aparatos odontológicos es el 70% de óxido nitroso y el 30% de oxígeno, sigue siendo una concentración mucho mayor a la de oxígeno que tiene el aire atmosférico que nosotros respiramos. O sea que el paciente, incluso con la más alta concentración de óxido nitroso, se va a asegurar la respiración de oxígeno mínima que tiene el ambiente. Así que eso es un factor bastante importante porque el oxígeno es el que nos permite disminuir los efectos adversos que había mencionado hoy, por ejemplo, la cefalea. La cefalea se da por la hipoxia por difusión, es decir, que no llega el oxígeno correctamente al cerebro.
Este oxígeno va a mantener las concentraciones y después se satura también con oxígeno al 100% para disminuir estos efectos adversos. O sea, por eso decía que los efectos adversos son evitables, o sea, no están sujetos que sí o sí pasa, como a lo mejor pasa con otros fármacos. Sistema de seguridad integrada, fail-safe, eso es un sistema integrado que tienen los aparatos modernos que cuando el bueno, nos quedamos sin oxígeno dentro del tubo, automáticamente se apaga el aparato. El aparato funciona con oxígeno, es decir, que deja de administrar automáticamente óxido nitroso y en el caso de los equipos que tenemos nosotros en el consultorio, tiene una valvulita que se abre en caso de necesitar que ingrese el oxígeno ambiental para asegurar la oxigenación del paciente, inclusive cuando se termina el oxígeno y cambiamos el tubo, digamos. Y este sistema de evacuación de gases, que es el scavenging, que captura el aire que exhala el paciente, porque el paciente va a exhalar óxido nitroso, y esto es relevante para la salud ocupacional, porque el profesional, lo mismo que pasa con los aparatos de rayos. Al paciente a lo mejor sacarse 3, 4, 5 radiografías no es relevante en todo su año, pero un no, profesional que está sometido constantemente a las radiaciones ionizantes es relevante. Lo mismo pasa con el óxido nitroso. Es para evitar la contaminación ambiental y para evitar la exposición del personal de salud. ¿Y cómo es esta técnica? Esto muy por arriba, no sé, porque es un poquito más profundo, pero para que más o menos tengan una idea de cuál es el procedimiento que se realiza. En la etapa de presedación, que puede ser en la misma consulta que se hace la sedación o antes, nosotros particularmente lo realizamos antes, se va a realizar, bueno, historia clínica, médica, odontológica, como siempre, como en todos los consultorios, requisito legal, consentimiento informado, en lo posible que esté adaptado al óxido nitroso, que sea lo mejor diferente que el consentimiento informado que firman normalmente los pacientes para, cuando hacen historia clínica. Verificación y valoración del estado actual de salud. Si es necesario, mandar a hacer interconsultas con los médicos especialistas, si tenemos casos particulares. eh, Hemograma completo, todos los análisis para asegurarnos, electrocardiograma para darnos la seguridad a nosotros que es un paciente que puede ser candidato a la técnica. Se toman los signos vitales antes de la técnica, presión arterial, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, se valoran las vías aéreas, el paciente está resfriado, no está resfriado, respira de manera, tiene una respiración nasal, tiene respiración mixta, respiración bucal para poder determinar si es un paciente que puede ser sedado mediante el óxido nitroso. Posicionamiento del paciente en el sillón y adaptación de la máscara nasal. Vamos a posicionarlo de una manera que sea cómoda para nuestro trabajo, pero que también no comprometa, o no podemos estar moviéndolo tanto porque la mascarilla se va a mover y si la mascarilla se mueve, el paciente va a bajar el nivel de sedación. Y el uso del oxímetro de pulso para controlar. Una de las cosas más importantes es controlar los niveles de saturación de oxígeno durante todo el procedimiento. Bueno, la técnica, a grandes rasgos, se va a administrar primero oxígeno al 100% por un mínimo de 2 minutos, se satura con oxígeno, y después se va a ir titulando con óxido nitroso en incrementos de 5 al 10%, depende del paciente, hasta que logremos la sedación. ¿Cómo nos damos cuenta? Y es diagnóstico clínico. Podemos observar que los latidos por minutos van a disminuir, la presión no es muy relevante en esto, la saturación de oxígeno siempre tiene que mantenerse perfecta, incluso un poquito más alta que al iniciar porque está recibiendo oxígeno constantemente. Pero es clínico, comunicación con el paciente y verificando si tiene sensaciones dolorosas, posiciones de los pies, cuando el paciente se relaja deja de tensar los músculos y ya lo vemos que suelta el bracito, que tenía así la mano y la suelta, verificamos la respiración, que sea profunda, porque la respiración superficial es un problema para este fármaco. Y se monitorea esos durante todas las fases de la sedación. Una vez que terminamos de hacer el tratamiento que estábamos realizando, se hace una regresión en por lo menos 2 etapas, donde, bueno, el profesional va a decidir si va disminuyendo con la misma técnica de disminuir de a 10% o dependiendo qué porcentaje de sedación llegó y administrando oxígeno al 100% al finalizar por lo menos 3 minutos, porque esa saturación de oxígeno es la que nos va a permitir que no aparezca la cefalea y el mareo y todo lo post que puede llegar a haber.
Etapa de recuperación, que es rápida, se van a hacer ciertas pruebas al paciente para verificar su coordinación motora, que pueda caminar, que se pueda levantar, que no esté mareado. Se anota, bueno, tenemos nosotros un protocolo, se anota en el formulario el registro de la sedación, qué porcentaje de sedación utilizó el paciente, cómo fueron variando sus signos vitales. Se le dan las instrucciones postoperatorias que tienen que ver más con el procedimiento que se realizó y no tanto con la sedación. Y bueno, se anexa, se documenta y se guarda porque es un documento médico legal. Tecnología. Em, Nosotros, este es uno de los consultorios de nuestra clínica, este es el aparato del mezclador de gases que nosotros tenemos, que es el Rotamix Auto de la empresa Morilla, que es una empresa brasilera. Em, y acá está conectado el tubo de óxido nitroso, que es un tubo de 7 kilos, es ligeramente más grande de lo que en los otros países son un poquito más chiquitos, inclusive en Brasil. Pero bueno, este es el que nosotros tenemos y los tanquecitos de oxígeno están acá al costadito, son tanquecitos de 1 metro cúbico. Acá estos son para el control de los signos vitales, tensiómetro digital, oxímetro de flujo. Este es un pequeño monitoreador también, pero es un poquito es más completo que este y viene incluido con el oxímetro dentro del mismo aparato. Este es un brazalete para adulto, un brazalete para niño, porque este es muy grande para algunos niños. Y este es el equipo que nosotros tenemos, el aparato mezclador. Esta es la válvula que mencionaba hoy que en caso de que nosotros nos quedemos sin oxígeno y tengamos que hacer el cambio de tubos rápidamente, podemos abrir esta válvula, hacer ingresar oxígeno del ambiente, entonces el paciente mantiene la saturación de oxígeno, que es lo importante. Es un aparato muy sencillo de ocupar, es automático, a medida que va disminuyendo la concentración de oxígeno, automáticamente aumenta el óxido nitroso, entonces es un aparato muy lindo. Existen otros aparatos en el país, pero bueno, este es el que nosotros utilizamos. Y bueno, consenso internacional porque esto no es algo que se inventó en Argentina ni que de repente surgió allá en Chaco y un par de locos lo hicieron, sino que es una técnica que tiene un amplio consenso internacional, no solamente años de aplicación, sino también que está avalado por muchas instituciones que son de importancia para la odontología y para la medicina en general. Tenemos, bueno, una de las más conocidas que es la Asociación Dental Americana que considera el óxido nitroso una herramienta eficaz para la ansiólisis y sedación mínima en odontología, eh, porque, bueno, porque tiene una titulación individualizada, es decir, es personalizada para cada paciente y una rápida recuperación. Pero exigen formación específica, evaluación preoperatoria del paciente, monitoreo clínico adecuado y un equipamiento con sistemas de seguridad, que es lo que habíamos hablado del fail-safe y del scavenging. Sí, la Academia Americana de Pediatría o de Pediatría Odontológica, le llaman algo así, bueno, nosotros lo conocemos como odontopediatría, dice que es una de las modalidades más seguras para el manejo de la conducta en pacientes pediátricos, que su uso forma parte de programas estructurados de capacitación profesional, porque ayuda a reducir la ansiedad y el miedo, mejora la cooperación del paciente, incrementa la aceptación del tratamiento y tiene un amplio historial de seguridad clínica. Este organismo que es un comité intercolegial para el uso de la sedación en odontología, es un organismo bastante importante. Eh, Bien, ya voy a llegar a la situación legal. Em, Está el Intercollege Advisory Committee for Sedation in Dentistry, que son estas siglas que están acá. Tiene uno de los estándares educativos más importantes a nivel mundial con respecto a la técnica y nos va a decir que la seguridad va a depender tanto de la formación del operador como de la técnica que se utilice. Llama a tener competencias clínicas específicas, entrenamiento práctico supervisado en primera instancia, simulación de emergencias y actualización continua del profesional, porque bueno, no es que es como en todo,
no es que, bueno, nos capacitamos y nunca más tomamos un curso, sino que necesitamos actualización constante. La, como es la sociedad escocesa también de efectividad clínica, también nos va a decir que una modalidad predecible y segura en sedación consciente, con protocolos clínicos estandarizados, tiene una baja incidencia de complicaciones, tiene una recuperación rápida y se puede aplicar tanto en pacientes pediátricos como en adultos. La Academia Europea de Odontopediatría dice que es una herramienta eficaz para el control dentro de un abordaje integral de manejo conductual, siempre porque favorece los tratamientos menos traumáticos, reduce la necesidad de técnicas más invasivas en sedación, lo que hablábamos que es lo que en la mayoría del país se está utilizando actualmente. Y bueno, el Consejo Federal de Odontología, que es un organismo brasilero, Brasil fue el primer país en legalizar y tener protocolos de seguridad en la técnica de sedación inhalada con óxido nitroso en Latinoamérica, el que dice que es una técnica segura y eficaz siempre que sea realizada por odontólogos capacitados y habilitados para su uso y tienen uno de los estándares de calidad más altos que se encuentran. Por eso nosotros también, bueno, nuestro formador es el pionero ahí en Brasil y bajo las regulaciones CFO que nos brindan bastante confianza, aparte de todas las otras normas internacionales. Em, por otra parte, encontré pero bueno, son sociedades dedicadas a la odontología, ¿no es cierto? Sin embargo, la Sociedad Americana de Anestesiólogos o de Anestesiología, que es el ASA, un organismo mundialmente reconocido y es prácticamente el que dicta todas las normativas y protocolos específicos en anestesiología, considera el uso del óxido nitroso en combinación con oxígeno un método seguro y eficaz para la sedación mínima moderada y está validado para controlar la ansiedad y el dolor en procedimientos odontológicos ambulatorios, es decir, en el consultorio, permitiendo que el paciente esté consciente, relajado y responda a indicaciones. Tanto las organizaciones americanas como, bueno, el ADA, la Asociación de Pediatría, las europeas y también el CFO en Latinoamérica coinciden en que la seguridad del óxido nitroso depende de protocolos adecuados, equipamiento seguro y formación profesional específica. Eso es muy importante porque nosotros podemos tener la más alta tecnología, pero si el profesional no está capacitado, no es una técnica segura, o sea, tienen que darse todos los pilares. Argentina, y esto es importante, eso está en rojo, en grande, pero no es para como que lo tomemos a mal ni nada. Argentina no está inventando absolutamente nada en esto, nada nuevo, no descubrimos nada, sino que estamos alineándonos con estándares que ya cuentan con un amplio consenso internacional. No es que, bueno, de última lo decidimos y nada, sino que esto está probado, tiene base científica y un montón de investigación por fuera, digamos. Ahora sí, yendo a esto, que es la situación actual de nuestro país, que era por ahí acá una consultita. Eh, bien, bien. En la formación, en la situación actual de nuestro país, voy a hablar en este caso específicamente de la provincia del Chaco, porque bueno, es donde yo estoy y es la situación que más conozco, porque fuimos parte de este proceso. Em, Nosotros teníamos en cuenta que necesitábamos tres pilares fundamentales en lo que era poder llegar a una aplicación segura, digamos, y estandarizada. Uno era la formación. El profesional no está formado en esto porque obviamente no se aplica, entonces necesita una formación mediante varias idas y venidas, golpeando las puertas de varias personas del Ministerio de Salud y aliándonos con organismos que nos enuclean a los odontólogos, como el Colegio de Odontólogos y el Círculo Odontológico, pudimos lograr hacer una mesa redonda con otros profesionales que no eran de acá. Y el objetivo de esa mesa redonda era presentar un material de formación que consideremos completo para la técnica, pero no solo la técnica, sino también de las nociones anatómicas y fisiológicas que necesitábamos para la aplicación de esto.
Entonces nace el Manual de la Técnica de Sedación Consciente, que es un compendio bastante amplio que va a reunir nociones anatómicas cómo es, de todos los aparatos y sistemas involucrados, que bueno, el aparato respiratorio, circulatorio y nervioso, farmacología de la sedación, farmacología del óxido nitroso, la técnica, aplicación en pediatría, aplicación en pacientes discapacitados y emergencia que puede surgir. Bueno, entonces en esa mesa redonda se presentó y esa fue declarada por interés ministerial mediante este número de resolución, fue en diciembre del año 2024, y en esa mesa redonda se nos habían dado la resolución que nos daba pie para realizar el primer curso de habilitación en la técnica en el país, que bueno, curso de 96 horas cátedra, teórico-prácticas, tutorías virtuales, clases teóricas presenciales y prácticas de simulación y pacientes, que se realizó en el 2025 en dos sesiones separadas, la teoría en el mes de septiembre y la práctica en el mes de diciembre, porque una de las barreras era, bueno, no, necesitamos los aparatos lo que no existían en la Argentina porque no se utilizaba la técnica. Entonces, los primeros aparatos ingresaron a fines de noviembre del 2025 ¿por qué tardaron tanto? Porque necesitábamos que tenga la homologación de ANMAT. Entonces, un organismo que se encarga de la regulación dentro de todo lo instrumental y medicamentos utilizados en las ciencias médicas. El primer equipo mezclador de gases que fue homologado por ANMAT es el Rotamix Auto de Morilla, que acá en Argentina comercializa Greenberg Dental. Bueno, fue el primer aparato, después se homologó otro aparato de la empresa Matrix de Parker, que eso se homologó hace unos meses, hace un par de meses, también estaba homologada. Y la distribución de gases y reguladores sea a cargo de Linde, que son el que nos distribuye los gases. Entonces, bueno, la formación estaba, ya estaba la tecnología y la regulación era la tercera pata, que es todo lo que tenga que ver con el ámbito legal. Y esta es una situación un poco más compleja porque se tuvo que analizar exhaustivamente. Voy a hablar exclusivamente de la situación en la provincia del Chaco y cómo nosotros fuimos caminando esto y lo fuimos tratando con los abogados, con el Ministerio de Salud y con las instituciones competentes. Bien, la regulación en la provincia del Chaco, lo primero que iniciamos con los abogados fue examinar lo que es la ley del arte de curar, que es la ley 17.132, y fuimos analizando varios artículos porque, ¿qué pasa? Para saber si algo está en la competencia, obviamente si en la ley directamente dice queda prohibido realizar, entonces bueno, es una prohibición y estamos incurriendo a la ilegalidad. Pero los abogados, como son especialistas en buscar vacíos o cosas no aclaradas en las leyes, fueron analizando estos artículos específicamente que hablaban de la regulación de la actividad, de la incumbencia de la profesión y demás. Esta ley fue analizada no solamente por nuestros abogados particulares de nuestro equipo de trabajo, por abogados del Colegio de Odontólogos, del Círculo y los abogados también del Ministerio de Salud, determinando que no había una prohibición, más tampoco había una regulación. Entonces, conseguimos el aval ministerial por parte del Ministerio de Salud de la provincia del Chaco para el primer curso de capacitación y habilitación para el uso del óxido nitroso en odontología, que es lo que había hablado, que tiene una duración práctica de 96 horas. Entonces, ellos avalan esto porque obviamente estamos el aval de una institución competente y que no se va a arriesgar a hacer algo que la pueda comprometer, sobre todo legalmente. Los profesionales cuentan con un aval institucional del Consejo Directivo del Colegio de Odontólogos de la provincia del Chaco.
en el acta número 2242, que bueno, después de que se realiza este curso, los profesionales deben registrarse en el Colegio de Odontólogos y ahí reciben un número un número de registro y después, bueno, se hace la habilitación de los consultorios por parte de fiscalización sanitaria, que bueno, ahí van a pedir todo esto que había mencionado para mantener la seguridad, digamos, de la técnica. Y actualmente nosotros tenemos un anteproyecto de ley que es el 611/26, que actualmente se encuentra en Comisión de Salud y se va a tratar en las próximas semanas, que es donde se estandariza y se protocoliza el uso de los, entre otras cosas, porque la ley no solo va a incluir eso, pero en uno de los puntos que toca es el uso del óxido nitroso en consultorios odontológicos. Entonces, esta es, yo entiendo que las provincias tienen diferentes realidades y esta es la realidad de nuestra provincia. Nosotros fuimos trabajando desde el 2024 en conjunto con las instituciones que nos enuclean y gracias a Dios en conjunto con el Ministerio de Salud para poder lograr esto. Em, Estos son los egresados de la primera corte del curso de capacitación. Bueno, acá estamos todos los que fuimos parte, profesionales tanto dependientes del área de salud pública como de la salud privada, o sea, de una odontología. Bueno, el equipo de trabajo, que es la primera foto que había mostrado con el profesor Ríos. Y este que está acá abajo es la segunda corte, porque así como hubo una primer corte, hubo una segunda que fue este año, luego del Congreso Internacional de Sedación Consciente que se hizo acá en Resistencia Chaco, que contó con la presencia del doctor Stanley Malamed. Doctor Stanley Malamed es un odontólogo especialista en anestesiología dental, escritor de varios libros, guías de emergencia, sedación consciente y un montón de cosas. También estuvo el profesor Ríos, que bueno, que es nuestro formador y es el presidente de la Asociación Brasilera de Óxido Nitroso Brasil, pionero porque fue uno de los que hizo el movimiento. Y bueno, y acá están todos los chicos de la segunda corte, que acá estamos con, bueno, el doctor Soler, estuvimos ahí, el doctor Soler, la doctora Silvia Kunchev que está acá, doctor Enrique Gauna, y estuvimos colaborando un poquito en el desarrollo de ese curso. Entre el curso, entre la primer corte y la segunda corte, se realizaron aproximadamente un total de 130 sedaciones. Y ahí viene la pregunta que vi que me habían puesto sobre cómo hicimos la simulación. Y la simulación lo hicimos, no sé, bueno, si alguna vez en la facultad le enseñaron cómo hacer la técnica troncular o la anestesia, que a veces nos anestesiábamos entre compañeros y podíamos ver las sensaciones anestésicas de las distintas técnicas y también aprendíamos la infiltración. Bueno, lo hicimos de la misma manera. La simulación era sobre paciente, pero los pacientes éramos nosotros. Es decir, formábamos parejas de trabajo y uno actuaba como operador y el otro como paciente y después el otro como operador y el otro paciente en un periodo de tiempo muy corto. Entonces ahí vemos la recuperación rápida de la técnica y después también atendimos pacientes en ese curso, pacientes con diversas cuestiones. Eh, También podemos ver qué clase de pacientes no vamos a poder realizar la técnica y qué pacientes sí y de qué manera también. Porque no es para todos los pacientes, generalizar sería muy poco serio porque hay que hacer una evaluación exhaustiva y tener en cuenta un montón de cuestiones. Y para poder aplicar de manera correcta. Porque como he hecho, la seguridad va a depender mucho del protocolo, la aparatología y sobre todo de la formación del profesional. No cualquiera puede aplicarlo y no todos pueden ser sedados de esa manera. Eso hay que tener muy en cuenta porque si no vamos a incurrir en los problemas que
que es el miedo general, digamos. No hay que tener miedo, pero también no hay que ser inconscientes y también hay que mantenerse siempre dentro de ciertos parámetros. Bueno, lo que quería recalcar es que había dicho que aproximadamente entre los dos cursos se hicieron alrededor de 130 sedaciones entre, de simulación entre los o profesionales. Muchas veces algunas se repitieron para ver ciertos parámetros y sedación sobre pacientes. Y de esos 130, aproximadamente 130 casos que están totalmente documentados, la doctora Silvia Kuchet se encargó de documentar todo, no hubo casos de efectos adversos, que son, bueno, cefaleas, vómitos, náuseas, ese tipo de cosas. Entonces, esa es una causística que tenemos que vale la pena destacar, digamos, porque inclusive éramos personas que estábamos capacitándonos recién. La simulación se hizo así entre profesionales, paciente operador. Eh, Acá, bueno, el doctor Pedro Soler, cuando tuvimos la parte teórica de nuestro curso de formación, eh, eh, como es, lo habían nombrado miembro honorífico de la Asociación Brasilera de Óxido Nitroso por ser pionero de la técnica acá en Argentina, va a estar el profesor Ríos. Acá estamos todos los de la primera corte, cuando hicimos la parte teórica, por eso estamos sin ambos. Acá estamos el equipo de trabajo con el doctor Stanley Malamed en el Congreso, miembros de la Federación Argentina de Colegio de Odontólogos, la doctora Alicia Solís, que es la presidente, la doctora Mirna Casmer, que es una odontopediatra muy reconocida aquí, el doctor Ríos, bueno, yo estaba ahí al costado, y después también tenemos esta fotito donde es de la inauguración del Congreso. eh, Cómo es la oración del Congreso. Y bueno, acá está el doctor Soler y el ministro de Salud, el doctor Sergio Rodríguez, la doctora Silvia, la doctora Alicia y la doctora Karina Poliowska, que es la presidente bueno, era la presidente del Colegio de Odontólogos en ese momento. Y bueno, quiero finalizar con esto de, bueno, la seguridad del paciente. Empieza mucho antes de encender un equipo, comienza con cada hora de estudio, cada instante de formación y en cada profesional que elige prepararse para brindar una atención más segura y ese quizás es el desafío más importante que vamos a tener. Es la técnica es segura, pero en manos que estén capacitadas para hacerlo, que no ignoren. Hay un dicho que escucho mucho que es cuando uno se convierte en carpintero empieza a verle todo con cabeza de clavo, tampoco es así, porque técnicas, las indicaciones son estrictas, las contraindicaciones son más estrictas aún, y siempre que esté mal aplicado, cualquier terapéutica va a ser problemática. Estas son las referencias bibliográficas, algunas de las referencias bibliográficas que utilicé y utilizamos en realidad para la formación general, avalados por estándares internacionales. Y esta es otra página, así que tenemos un amplio consenso. Bueno, voy a leer acá unas... Ay, voy a dejar de... Vamos a ver, vamos a leer unos poquito el chat que Bueno, muy lo... bien, doctora. Una excelente charla, la verdad que muy completa, muy entendible para aquellos que no hacemos dicha práctica. Como bien decías, Dalma, bueno, es un tema legislativo que muchas provincias, que todas las provincias, excepto Chaco, tienen que aprobar. Si bien hay un impulso a nivel nacional que esto entre en vigencia, actualmente la única provincia que lo tiene mucho más adelantado y efectivizado es la provincia del Chaco. Eh, Hay algunas preguntas que se fueron realizando, pero las fuiste evacuando al momento que se fueron hechas. Así que no sé si alguien más quiere hacer algún tipo de pregunta. Un pequeño aporte, si sería
si sería factible. Sí, El claro. doctor, primero agradecer a Cora la oportunidad de que a través de la doctora Dalma Barrios, una joven profesional, que cuando empezamos a transitar este camino de desarrollo científico en nuestra pequeña unidad odontológica en la provincia del Chaco, se sumó notablemente y a mí especialmente me emociona. Y felicitar a todos los integrantes de las comisiones del Colegio Odontólogo de la provincia, al Círculo Odontológico del Chaco, a la Federación Argentina de Colegios Odontólogos, al director de Odontología de Nación, al Ministerio de la Salud de la provincia del Chaco, a César Río en nombre de Abasco, por habernos apoyado en esta proeza y que hoy una institución como la Cora nos permita a través de esta joven y comprometida profesional transmitir a todos los colegas del país esta forma humana de llevar adelante una terapéutica de amplísima necesidad de nuestro país. Así que desde ya mis felicitaciones a la doctora Dalma y mucho agradecimiento a la institución Cora y a usted por habernos dado esta oportunidad de escuchar, de escucharla a Dalma a través de este medio. Bueno, doctor, muchas gracias por sus palabras, pero no, justamente la intención de este ciclo de charlas es llegar a estos temas que son de interés público, de interés para los profesionales odontólogos y que, bueno, han sido excelentemente aclarados por la doctora. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente, Alma. Solo tomo la palabra porque estoy leyendo, bueno, muchas gracias a todos los que están poniendo, muchas gracias. Pero acá estoy viendo, bueno, el artículo 30 de la ley 1731, inciso 21, habla específicamente de la prohibición de anestesia o sedación en Argentina. No, es incorrecto eso. Habla de la prohibición en aplicar anestesia general por el odontólogo y nosotros no vamos a aplicar anestesia general, vamos a aplicar sedación mínima. Y decir que es lo mismo es caer en lo incorrecto. Entonces, solamente eso quiero aclarar con respecto a lo de la ley y tengo la ley acá impresa y la estoy leyendo. Entonces, es muy mínimo la diferencia, pero es importante porque confundir anestesia general con sedación es incorrecto. Para eso están la clasificación de los niveles de sedación. Y después, bueno, había otra consulta un poco más extensa que es de una doctora que es Magalí, miembro del ARBA. La verdad que es una pregunta bastante extensa, entonces yo estoy a disposición a través de dirección de mail, teléfono, para poder charlar de estas cuestiones por ahí que son más profundas. Que sí, que habla de las estrictas, de los estándares estrictos que tiene Estados Unidos, pero doctora, estamos a nivel institucional abogando por esos estrictos controles. Creo que no tenemos que desconfiar de que nosotros podemos llegar a los estándares calidad internacionales porque tenemos tanto la capacidad intelectual como la buena voluntad para lograrlo. Pero de todas formas, si quiere continuar una charla un poco más amplia, Gabriel le puede pasar mis contactos y continuamos un poco más específicamente. Y muchísimas gracias por mantenerse en el ámbito del respeto y por haber participado de esta charla. Gracias. Hay otra consulta en cuanto a los antiparkinsonianos, si tiene algún tipo de No, contraindicación. en la medicación por ahí las benzodiazepinas son el más grande efecto y hay que tener cuidado, no porque no se puedan aplicar a los pacientes que usan cualquier benzodiazepina, sino porque potencian el efecto, así que hay que tener un poco de cuidado porque se va a lograr sedación más rápida. Y con todos los que son antiparkinsonianos no hay ningún tipo de problema, pero siempre hay que hacer una interconsulta con el médico y que el estado de salud del paciente sea el óptimo y se puede aplicar, digamos, sin problema. Perfecto. Bueno, creo que no hay ninguna otra consulta. La verdad que eso significa de que la charla ha sido muy, muy clara. Esto va a quedar grabado, va a poder ver en el canal de la Confederación Odontológica de la República Argentina, en YouTube.
y para que lo puedan ver y si quieren replicarlo a algún colega que no ha podido participar de la charla, allí la tendrá para ver. Bueno, Dalma, un gusto y seguimos en contacto para cualquier cosita que se pueda ampliar en referente a la oxímetros. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Gracias.